trabajadores de la educación del CENTE, históricamente hemos asumido con las y los niños, con los jóvenes, con la sociedad, con México. Nuevamente, entreguémosle un aplauso atento, respetuoso, a nuestra invitada de honor, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, preside este evento de entrega de conferencia nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del CENTE. Fuerte el aplauso para nuestro líder nacional. También le damos la más cordial de las bienvenidas a los integrantes de los órganos nacionales de gobierno nacional, a los integrantes de los organismos auxiliares del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los secretarios generales e integrantes de los comités ejecutivos de las secciones 9, 10, 11, 60 y 61 de nuestra organización sindical, a los senadores de la República, a los diputados federales, Blanca Araceli Narro de Tamaulipas. Fuerte el aplauso para ella, por favor. A la diputada Flora Tania Cruz Santos del Estado de Veracruz. A la diputada Laura Imelda Pérez Segura de Jalisco. Al diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete de Hidalgo. A la diputada Marta Barajas García de San Luis Potosí. A nuestra amiga y diputada Sonia Rincón Chanona de Chiapas. A todos ellos, fuerte el aplauso de los trabajadores de la educación de todo el país. También saludamos respetuosamente a quienes nos acompañan virtualmente desde todas las secciones sindicales del país. En este momento están conectados 81,393 trabajadores de la educación en 210 sedes habilitadas en cada una de las secciones sindicales de todos los estados de la República. A todos ellos y a los aquí presentes, nuestro reconocimiento por acompañarnos en este magno evento. La educación fortalece la identidad como mexicana y mexicano, el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en la Constitución. Le pedimos respetuosamente a nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, haga uso de la palabra para darnos su mensaje. Fuerte el aplauso nuevamente a nuestro líder nacional. Para los 81,393 compañeros que están conectados desde el interior de la República, les decimos que esta es la segunda visita que tenemos de una gobernante muy querida, de una doctora que tiene un gran sentido humanista y que ha demostrado un gran cariño por los trabajadores de la educación y también un gran aprecio por la escuela pública, sobre todo en lo que a ella le corresponde, que es la Ciudad de México. Hoy, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le damos otra vez la más cordial de las bienvenidas en uno de nuestros más hermosos espacios que tenemos, y estoy seguro que allá en las 57 secciones del interior del país también están aplaudiendo su presencia hoy con nosotros. Y obviamente ya nuestro compañero maestro de ceremonias anunció quiénes están presentes. Gracias por acompañarnos en este día, en esta fecha para nosotros muy importante. Y también quiero subrayar la presencia
aparte de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, de los compañeros secretarios generales aquí de la Ciudad de México, de nuestros invitados, diputados federales. No sé si hay algún senador, pero muchas gracias, diputada Tania, muchas gracias, diputadas, amigas, compañeras nuestras, también trabajadoras de la educación. Gracias, diputados que se identifican con nosotros, y les agradecemos que hayan aceptado la invitación nuestra a través de la querida diputada Sonia Rincón Chanona. Muchas gracias por su presencia. Y a todas y todos los saludamos hoy con todo el afecto, con todo el respeto y el cariño de siempre. Para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es una gran oportunidad compartir y reflexionar sobre la educación pública, sobre el origen, los desafíos presentes y el futuro de nuestro sistema educativo. Las maestras y maestros de México conocemos mejor que nadie el valor y los objetivos de la educación pública. Su misión principal es nuestra vida, la de garantizar un mejor futuro a las niñas, niños y jóvenes de México para contribuir a la construcción de un país más justo, más equitativo e incluyente. En esta conferencia, la doctora Claudia Sheinbaum nos explicará a través del modelo educativo de la Ciudad de México su visión de la educación pública. En esta entidad federativa se han creado programas para consolidar su carácter público, gratuito, equitativo e incluyente. Yo subrayo que debemos ponderar en su justa dimensión la posición muy firme de la doctora cuando se anuncia que llega a su fin el programa de la escuela de tiempo completo, y como ella al otro día dijo que aquí en la Ciudad de México, a cargo del gobierno de la Ciudad de México, continuaría el programa Escuelas de Tiempo Completo en la capital del país. En México y en todo el mundo predomina el consenso de que la educación, y en especial la educación pública, es el medio más poderoso para lograr un crecimiento económico sostenible y justo, para distribuir equitativamente el ingreso, combatir la corrupción, la pobreza, la desigualdad y construir una sociedad de bienestar. Hoy en día, el sistema educativo enfrenta graves amenazas, unas por la acumulación de problemas y déficits postergados, otras impuestas por una pandemia sin precedentes en los últimos 100 años. La consecuencia de la pandemia en la educación es muy compleja. En términos de la formación integral, los aprendizajes o el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes, niñas, niños y adolescentes, así como las comunidades de maestras y maestros, padecimos estrés, daños en la salud mental y emocional como consecuencia del largo confinamiento. La pandemia, asimismo, provocó un mayor abandono escolar, la pérdida de aprendizajes, el deterioro de la infraestructura escolar y profundas desigualdades en el acceso a recursos tecnológicos. En el CENTE asumimos que las alternativas deben centrarse en cómo devolverle a nuestro sistema educativo su origen y misión ante un entorno global y nacional asediado no solo por los rezagos no resueltos, sino también por los que se profundizaron al interrumpirse las clases presenciales durante el confinamiento. Tenemos la responsabilidad de salvar a una generación de niñas, niños y adolescentes afectados por estos casi
2 años de excepcionalidad educativa. Estamos enfrentando lo que muy probablemente sea el mayor desafío de nuestro tiempo en el campo educativo, tomando en cuenta todas las repercusiones que la crisis sanitaria mundial ha tenido en todos los ámbitos de nuestras vidas, con la reapertura de las escuelas y el regreso a clases presenciales. Literalmente estamos emprendiendo la hazaña educativa de este siglo XXI. La transformación de la educación solo es posible desde la equidad, la inclusión, la participación y el compromiso de todos. Muchas necesidades de las escuelas se resuelven con la vocación y profesionalismo de los maestros, la voluntad de las familias. Otras requieren de recursos que debe disponer el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. Es fundamental que el programa La Escuela es Nuestra revierta las carencias en infraestructura escolar, que todas las escuelas tengan acceso a los servicios básicos como luz, agua potable, así como a insumos de higiene, conectividad y materiales educativos. Nosotros estamos colaborando en todo el país para recuperar la matrícula. Hacemos todo lo posible para que nuestros alumnos recobren los aprendizajes y nos esforzamos por atender la salud socioemocional y psicológica de las comunidades educativas. Estos escenarios son los que demandan los beneficios de escuelas de horario extendido y servicios de alimentación para las y los estudiantes de nuestras escuelas públicas. No debemos escatimar voluntad, talento, responsabilidad, esfuerzo ni recursos, porque sería lastimar al pueblo de México, sería atentar contra nuestras hijas e hijos, contra nuestros nietos, contra nosotros mismos. Sabemos que contamos con un presidente de la República comprometido con la justicia, la prosperidad y el bienestar del pueblo. Desde nuestro espacio ratificamos que la educación y escuela pública para todos y todos los mexicanos son premisas para avanzar en la transformación nacional. Hoy, como siempre, se necesita fortalecer el carácter público y gratuito de la educación. La mayoría de los mexicanos sabemos que la escuela pública nos lo ha dado todo y queremos arribar al momento de que nada le falte. En definitiva, requerimos afianzar y fortalecer la transformación del país y del sistema educativo a través de un modelo que refleje lo que nuestra Constitución política establece tanto en el artículo 3 como en el artículo 123. Es un imperativo que el sistema educativo nacional garantice el derecho a la educación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que cumpla a cabalidad con toda la legislación que los protege y sin exclusión cumpla también con el respeto de todos los derechos de las y los trabajadores de la educación. Necesitamos también que los trabajadores de la educación sean revalorizados, que todos tengan certeza laboral, que mejoren sus condiciones de vida, de salud y de trabajo, que les permita vivir con decoro y jubilarse dignamente. Volver al origen, como lo plantea nuestro sindicato, tiene sentido si lo hacemos para diseñar la educación del futuro como imperativo para lograr la más profunda transformación de la vida nacional que ha emprendido nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Estimada doctora, el CENTE es un actor educativo, gremial, social y político, porque sus integrantes somos a la vez madres y padres de familia, trabajadores de la educación, sindicalistas y ciudadanos que estamos determinados a que todos los mexicanos valoren lo que nos ha dado la educación pública y nos acompañen en la batalla para lograr que siga siendo la columna vertebral del desarrollo, las libertades y justicia social para todas y todos los mexicanos. Sin lugar a dudas, México construirá un mejor futuro si la educación pública se fortalece. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ratificamos nuestro mandato de origen por la educación al servicio del pueblo y por los derechos de los trabajadores de la educación. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Fuerte el aplauso para nuestro líder nacional, que nos ha hecho llegar el sentir y pensamiento de los trabajadores de la educación de todo el país. Le damos también la más cordial de las bienvenidas al senador César Arnulfo Cravioto Romero de la Ciudad de México, al diputado José Miguel de la Cruz Lima del Estado de México, a la diputada María del Carmen Zúñiga Cuevas de Colima, al diputado Pedro David Ortega Fonseca de Guanajuato, a la diputada Marta Robles Ortiz de la Ciudad de México, al diputado Saúl Hernández Hernández de San Luis Potosí, a la diputada Yolis Jiménez Ramírez de Hidalgo y al diputado Wilber Alberto Batum Chulum de Quintana Roo. A todos ellos les damos la más cordial de las bienvenidas. Hablar de la semblanza de vida de nuestra invitada de honor, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nos llevaría muchos minutos poderla conocer. Yo entiendo y le pediría respetuosamente que nos disculpara el poder sintetizar toda la vida, todo el trabajo de años de nuestra invitada en 3 puntos fundamentales. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo es una política, científica, activista y escritora mexicana, y la primera jefa de gobierno de la Ciudad de México electa democráticamente. Su trayectoria política incluye los cargos de secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal del año 2000 al 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, y jefa de la delegación de Tlalpan de 2015 a 2017. Fue miembro del panel intergubernamental de cambio climático, que en el año 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Su preparación académica incluye una licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en Ingeniería Energética y un doctorado en Ingeniería Ambiental por nuestra máxima casa de estudios en México. Esta es la síntesis de la semblanza de nuestra invitada de honor, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien el día de hoy, en este recinto tan especial para los trabajadores de la educación de México, nos presenta la conferencia Que nuestro modelo educativo inspire a todo México. Doctora, tiene el uso de la palabra y escuchamos con atención todo su mensaje. Fuerte el aplauso nuevamente para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes a
a todos y a todas. Saludo con cariño y mucho respeto al maestro Alfonso Cepeda, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De verdad, muchísimas gracias, no solamente por el día de hoy, sino por el trabajo que desempeña al frente de este sindicato y en realidad al frente de una buena parte de la educación de nuestro país. Muchas gracias, maestro. También saludo, un aplauso. Saludo a todos los presentes, a los comités ejecutivos seccionales que están conectados el día de hoy y a los miles de maestros y maestras que el día de hoy nos acompañan. Me siento realmente muy emocionada de estar frente a todas y a todos ustedes. El pueblo de México le debe mucho a las maestras y a los maestros, mucho. Desde la formación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, no podría pensarse nunca la historia de México si no es a través de la educación pública y como eje central de la transformación de nuestro país a lo largo de estos poco más de 100 años, a través de los maestros y las maestras que han representado la vida, el desarrollo y la formación de millones y millones de niños, de niñas, de adolescentes, de jóvenes en nuestro país. Podríamos decir que los maestros y las maestras son esencia de la historia de México. Los maestros y maestras no solamente enseñan a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, sino también son una extensión del hogar. Para las familias de nuestro país, para muchos niños y niñas, un maestro o una maestra no solo representa el aprender a sumar, a restar, a conocer la historia de nuestro país, sino también representa la posibilidad de tener a un padre, a una madre que probablemente en casa no les da lo suficiente o sencillamente una segunda madre, un segundo padre. Por eso siempre he pensado que los maestros y maestras de México son fundamentales en la transformación de nuestro país. Hoy que estamos viviendo un momento histórico en México, en donde se está llevando a cabo una transformación con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no podría pensarse esta transformación sin las maestras y maestros. Estos 4 años que se cumplen con el presidente de la República al frente han estado marcados, como bien dijo el maestro Cepeda, por una pandemia muy larga. 2 años prácticamente en donde los niños, las niñas tuvieron que llevar clases a distancia y los maestros y maestras se convirtieron en héroes y heroínas. Muchos reconocimos a los médicos, a los trabajadores de la salud, pero realmente los maestros y maestras hicieron hasta lo imposible para que los niños estuvieran conectados y pudieran seguir brindando la educación. Y en este proceso, marcado también por la pandemia, no ha parado el proceso de transformación de nuestro país. Una parte fundamental, como conocemos, fue cambiar esta reforma educativa, que en realidad era una reforma laboral, para poder recuperar la participación de los maestros y las maestras de una forma diferente en el proceso educativo. Durante muchos años se les condenó, se dijo que los maestros y maestras eran responsables de una supuesta mala educación en nuestro país, cuando en realidad eran o son los responsables de una buena educación en nuestro país. Nunca más que los maestros y maestras no sean reconocidos por su labor que le han dedicado a nuestra patria, que siempre sean parte esencial no solo del proceso educativo, de la transformación educativa, del modelo de enseñanza, sino también parte fundamental de la transformación de nuestro país. Y con ello también su sindicato, que en este proceso que hemos vivido también de democracia sindical en nuestro país, que no se había vivido previamente,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha ido incorporando en este proceso de democracia sindical. Y eso realmente hay que aplaudirlo, hay que aplaudírselo, maestro Cepeda, porque no solamente no hubo resistencia, sino hubo un paso adelante. Es la enseñanza, pero también son los derechos de los trabajadores y también lo que significa y representa el sindicato. Como bien plantea el maestro Cepeda, volver al origen, a reconocer la educación al servicio del pueblo, pero también el sindicato como parte de la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y yo diría también como parte también de un proceso de transformación educativa de nuestro país. No se puede quedar atrás el sindicato como tal. Yo quiero platicarles algunas de las acciones que hemos llevado a cabo en el gobierno de la Ciudad de México, también a lo largo de estos 4 años que se están cumpliendo ya al frente del gobierno de la Ciudad de México. Como ustedes saben, en la Ciudad de México es la Secretaría de Educación Pública, que aprovecho para saludar aquí al doctor Luis Humberto Fernández, que está a cargo de la Autoridad Educativa Federal, la educación en la Ciudad de México. La educación en la Ciudad de México es la única entidad donde se quedó la Secretaría de Educación Pública al frente de todo lo que tiene que ver con la educación. Sin embargo, desde la Ciudad de México, desde el gobierno de la ciudad, aún como muchos otros gobiernos podríamos haber dicho, pues no nos corresponde, le corresponde al gobierno federal, tomamos la decisión de ser parte también de la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de los jóvenes. Y una parte fundamental del derecho a la educación tiene que ver con dar las condiciones a todos aquellos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que son parte del proceso educativo. Aquí en la Ciudad de México implementamos una beca universal. Somos la única entidad de la República que la tiene. Se llama Mi Beca para Empezar, Beca del Bienestar Educativo para los niños y para las niñas. Es una beca en donde todos los niños y niñas, desde preescolar a secundaria, tienen una beca mensual. Reciben un apoyo que es para beneficio de sus familias, pero para poder saber que la educación es esencial en su formación. Si un niño o una niña recibe un apoyo para la educación, tiene la posibilidad o tiene el sueño de seguir estudiando. Sabe que tiene el apoyo del gobierno, de sus maestros, de sus maestras, para que haga de la educación la formación sustantiva de su vida. Y por eso 1.200.000 niños y niñas en la Ciudad de México reciben Mi Beca para Empezar. Este año la beca la elevamos a más del 25% y estamos en este momento en el Congreso de la Ciudad de México para hacer de esta beca una beca que sea parte de la Constitución de la ciudad, para que nunca más ningún jefe de gobierno retire esta beca universal que tienen hoy los niños y las niñas. Y hemos platicado mucho con el doctor Luis Humberto cómo esta beca ha representado un apoyo sustantivo, y no solamente en términos económicos, sino en términos del reconocimiento del derecho a la educación por parte de los padres y madres de familia y de los propios educandos que saben que tienen este apoyo para poder seguir estudiando. También aquí en la Ciudad de México, el primer año, en el 2019, hicimos el programa Mejor Escuela. Este programa lo conoció el presidente de la República y se lo llevó a todo el país con el programa La Escuela es Nuestra. Aquí surgió el programa La Escuela es Nuestra, con la característica de que aquí en la ciudad todos los planteles educativos reciben este apoyo todos los años. Todos los planteles, todos los años. Este es el 4º año que van a recibir un apoyo para mejorar el mantenimiento menor de las escuelas. Y adicionalmente hemos destinado cerca de 3,000 millones de pesos para mejorar las condiciones de la infraestructura escolar.
Así como es fundamental el apoyo a los niños y a las niñas, no podemos pensar en un proceso educativo si las escuelas no están en las mejores condiciones. Por eso, una parte fundamental del recurso público del gobierno de la ciudad se destina precisamente para mejorar la infraestructura educativa. El tercer programa que tenemos es Internet gratuito para todas las escuelas públicas de la Ciudad de México. Este año todas las escuelas públicas, primarias y secundarias, van a tener Internet gratuito. Todos los maestros y maestras, la educación, el área administrativa, pero además los jóvenes de secundaria van a poder conectarse de manera gratuita a Internet. Es parte de un programa que tenemos en la ciudad de Internet gratuito, porque consideramos que así como el libro es parte fundamental del proceso educativo, hoy no puede pensarse el proceso educativo sin el acceso a Internet. Y si las escuelas tienen este acceso a Internet, de esta manera nuestros niños y niñas van a poder tener la posibilidad de tener una entrada al conocimiento adicional a la que reciben de sus maestras y maestros y adicional a la que reciben de los propios libros de texto y el acceso a los libros. Así que tenemos esos tres programas, más un programa adicional que le damos el apoyo a maestros, maestras, estudiantes, que en caso de algún incidente, accidente dentro de la escuela, puedan tener el apoyo por parte del gobierno de la ciudad para poder atenderlos en cualquier hospital de la Ciudad de México. Son 4 programas que juntos representan una inversión de alrededor de 8,000 millones de pesos al año, destinados a la educación en la Ciudad de México, adicional de lo que destina la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué es lo que nos mueve para poder apoyar la educación pública? Nosotros consideramos que la transformación, la disminución de las desigualdades, el apoyo para poder disminuir la pobreza o erradicar la pobreza, la distribución de la riqueza, solo se puede dar o puede generarse a partir de cumplir verdaderamente el derecho a la educación, el derecho a la salud. El presidente de la República ha hecho un gran esfuerzo para que esto se convierta en una realidad, pero tenemos que dar el siguiente paso. Es fundamental que las escuelas estén en las mejores condiciones. Es fundamental que se cumpla por completo el derecho a la educación, que no haya ningún lugar, por más lejano que sea, en donde la escuela pública siga representando el verdadero ejemplo para la comunidad, en donde el maestro y la maestra sean verdaderos liderazgos en sus comunidades. Y eso solo se puede hacer si se cumple a cabalidad el derecho a la educación. Y no solamente es la educación básica, hoy la educación media superior, la educación superior requieren un impulso adicional. En la Ciudad de México, aún y cuando es de las entidades de la República con más acceso a la educación media superior y a la educación superior, sigue habiendo muchos jóvenes que no tienen acceso a la escuela. Y esta idea de que cerrar el ingreso para mejorar la educación es lo que va a permitir una mejor calidad educativa, no consideramos que sea correcta. Más bien consideramos que si un joven sale de la preparatoria con una calificación aprobatoria y tiene el deseo de seguir estudiando la educación superior, tiene el derecho. Estos exámenes de admisión que durante tantos años se convirtieron en la imposibilidad de ingresar a la educación media superior o inclusive
a la educación superior, o más bien a la educación superior, en realidad fue o es la forma de demostrar que no se invirtió lo suficiente en la educación media superior y en la educación superior. Por eso en la ciudad decidimos invertir en educación básica e invertir en educación media superior y superior. En la ciudad hicimos 6 preparatorias en estos 4 años para ampliar el Instituto de Educación Media Superior, y en el caso de la universidad creamos 2 nuevas universidades públicas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Son 2 universidades públicas que hoy le dan educación a 40,000 jóvenes que antes eran rechazados de otras universidades. Y tengo el sueño que seguramente comparten de que en la medida en que los jóvenes tengan acceso a la educación, en esa medida va a disminuir la violencia. No solamente eso, sino se da la oportunidad de construir una vida distinta. Incluso pienso yo que el examen de Comipems no debería existir. Si uno ve otros países, si uno ha tenido oportunidad de ir a visitar Estados Unidos, los jóvenes de la preparatoria van a la preparatoria que les quede más cerca de su casa. No hacen un examen para ver si van a una preparatoria o a otra. El bachillerato debe ser universal. La frustración que genera un examen a los 15 años, que supuestamente no se pasa o se tiene una calificación diferente por no entrar a una preparatoria o a otra, es una frustración que se va a conservar por el resto de la vida. Y lo que tiene que hacer el gobierno, el Estado, es más bien proveer, abrir, construir y garantizar el derecho a la educación, desde preescolar hasta la universidad. Eso significa realmente el derecho a la educación. Y vamos en el camino correcto, solamente que hay que seguir invirtiendo, hay que destinar muchos más recursos para que realmente esto pueda ser una realidad en todo el país, en la Ciudad de México y en todo el país. Y al mismo tiempo, garantizar los derechos laborales de los profesores, de los maestros y de las maestras. Empezando evidentemente por la educación básica. Requiere la educación no solamente la inversión que ya conocemos y que hemos planteado, sino también las mejores condiciones de vida para los maestros y las maestras y las mejores condiciones laborales. Así surgió la Secretaría de Educación Pública, así se construyó la educación pública y así tiene que seguir ocurriendo. Sé que es el sueño del presidente Andrés Manuel López Obrador, sé que las condiciones de la pandemia generaron condiciones difíciles, inclusive de inversión, pero estoy convencida que hacia allá vamos y además hacia allá se tiene que ir, porque sin el derecho a la educación difícilmente se puede transformar nuestro país. Y al mismo tiempo de garantizar las condiciones laborales, creo yo que la construcción del modelo educativo, del nuevo modelo educativo, también tiene que ser partícipes los maestros y las maestras. Tiene que ser parte de este proceso. No podríamos hablar del derecho a la educación si no hablamos de los docentes, de las docentes. Por eso el día de hoy me congratulo de estar con todas y con todos ustedes. Sé que vienen algunas preguntas y no quiero quitarles mucho más tiempo.
pero sepan que en mí, en lo que representamos, hay una aliada siempre para construir juntos el derecho a la educación en nuestro país y en nuestra ciudad. Muchas gracias a todos y a todas. Fuerte el aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien nos ha expuesto su pensamiento en torno a un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país, la educación. Le damos también la cordial de las bienvenidas a la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de la Ciudad de México, a la senadora Griselda Valencia de la Mora del Estado de Colima, al senador Joel Padilla Peña del Estado de Colima y a la diputada Evangelina Moreno Guerra de Baja California, así como al licenciado Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. A todos reciban nuestro cordial saludo. Apreciable doctora, le comento que el próximo momento de esta noche tan especial para todos será la entrega de 6 preguntas que en bloque le haremos llegar de igual número de compañeros trabajadores de la educación de Hidalgo, Yucatán, Sonora, Puebla, Nuevo León y Chihuahua. Al término de las preguntas le pediríamos respetuosamente pudiera dar respuesta a las mismas y con ello terminaríamos esta fase, no sin antes decir que le haremos llegar un sinnúmero de preguntas porque, como lo comentamos al inicio, estamos conectados 81,393 trabajadores de la educación de todo el país. De esa magnitud es el foro que hoy le he escuchado y le seguirá escuchando, doctora Sheinbaum. Entonces, para dar inicio a este momento de nuestra conferencia, le pediría al profesor Jorge Sánchez Lascano, de la sección 15 de Hidalgo, haga el uso de la palabra desde su entidad para hacerle llegar a nuestra invitada de honor su pregunta. Gracias, muy buenas tardes. Doctora, gracias por su mensaje, por sus palabras. La pregunta es, desde su visión y perspectiva, ¿en cuánto tiempo podrá cumplir el Estado mexicano el mandato constitucional de atender toda la demanda escolar, desde educación inicial hasta la educación superior en las instituciones públicas? Gracias. Le pedimos ahora al profesor Eddie Enrique Guillermo Ríos, de la sección 57 del Estado de Yucatán, haga uso de la palabra, por favor. Profesor Eddie, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor, parece que algo se atravesó en el camino del ciberespacio, ya está en línea. Adelante, maestro, tiene el uso de la palabra. Desde su perspectiva como jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora, ¿qué políticas públicas requiere nuestro sistema educativo para que la escuela pública garantice equidad, inclusión, gratuidad y excelencia en la educación? Tiene el uso de la palabra nuestra compañera maestra Guadalupe Hernández Ocaño, de la sección 54 del Estado de Sonora. Un saludo a todos, en especial a mi secretario general y a la doctora. Yo le hago la siguiente pregunta. Hoy nos ha compartido cómo invierte en educación el gobierno de la Ciudad de México que usted encabeza. ¿Cuál sería el mensaje que les da a los gobiernos de las entidades federativas de por qué se debe destinar presupuesto para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes? Recibimos a nuestra compañera Magdalena Rojas Pérez, de la sección 23 de Puebla.
Saludos desde Puebla. Doctora, ante la tendencia de los últimos años de limitar, incluso desaparecer la participación de los sindicatos en su materia de trabajo y en la representación de los agremiados, le pregunto, como ciudadana y como gobernante, ¿cuál es el concepto del sindicalismo y del CENTE en particular? Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Ivonne Natalie Moreno Alanís, de la sección 21 del Estado de Nuevo León. Buenas tardes. Primero quiero compartir públicamente que reconocemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos haya librado de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para ser precisa, de la incertidumbre laboral que significaba la permanencia en el servicio como lo establecía esa ley. Seguramente, doctora, usted conoce las disposiciones que emite hoy en día la UCICAM para la admisión, promoción y reconocimiento de las maestras y los maestros. ¿Qué opinión le merece a usted estos procesos para la revalorización para cada uno de los docentes que estamos en esto? Y por último tiene el uso de la palabra nuestra compañera Marta Angélica Carrasco Cardona, de la sección 8 del Estado de Chihuahua. Buenas noches. Saludo con respeto a nuestro líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, maestro Alfonso Cepeda Salas, a quien agradezco por generar este tipo de espacios. También saludo con gran afecto a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y felicito por su participación. Soy la profesora Marta Angélica Carrasco Cardona, de la sección 8 del Estado de Chihuahua. Uno de los grandes temas, doctora, de nuestra agenda sindical que ha planteado nuestro líder nacional al presidente y que por fortuna nos ha expresado que nos resolverá, es nuestra seguridad social, en los elementos que son los más sensibles para nosotros: las pensiones calculadas en UMA, las cuentas individuales, los servicios médicos y medicamentos, los intereses de los créditos hipotecarios. Me gustaría conocer su opinión por su amplio conocimiento y sensibilidad de estos temas, tanto de las actuales condiciones como de la factibilidad de resolver nuestra demanda. Gracias. Doctora, esas son las preguntas que han hecho 6 de nuestros compañeros. Le pediríamos a usted respetuosamente haga uso de la palabra para dar respuesta a las mismas. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta de cuánto tiempo nos llevaría garantizar el derecho a la educación, primero hay que reconocer que hoy la modificación que hace el presidente de la República al tercero constitucional es el reconocimiento del derecho a la educación desde la educación inicial hasta la educación superior. Si consideramos que fueron más de 35 años o más del modelo neoliberal, que lo que tenía en el objetivo era, particularmente en la educación media superior y superior, convertirla realmente en una mercancía y privatizar la educación, es decir, tenemos de rezago educativo décadas y décadas y décadas. Eso no significa que requiramos exactamente la misma cantidad de tiempo para poder cumplir con el derecho. Lo cierto es que hay un rezago educativo, particularmente, repito, en la educación media superior y superior. ¿Qué es lo que requerimos para poder cumplir verdaderamente con el derecho a la educación? Pues se requiere inversión muy importante en la educación y se requiere además
un modelo educativo en la educación media superior y superior que permita cumplir en menor plazo esta posibilidad. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Rosario Castellanos que formamos, tiene 3 formas de educación: la educación presencial, semipresencial y a distancia. Nunca, si bien la educación presencial es fundamental, indispensable, nunca debemos dejar de lado la posibilidad de educación a distancia, particularmente para los niveles medio superior y superior. Lo cierto es que se requiere una inversión muy importante y más bien es un proceso que tenemos que trabajar juntos. ¿De qué tamaño es este rezago hoy después de la pandemia? ¿Qué están viviendo nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, después de 2 años de haber vivido este proceso a distancia? No solamente en términos del rezago, del conocimiento, sino también de las dificultades que han tenido en términos también de una salud mental y un proceso de socialización que durante un tiempo no tuvieron. Esta es parte de lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Lo que sí les puedo decir es que la educación en la Ciudad de México es el centro de la transformación y que hoy lo primero que tuvo que hacer con el presidente de la República pues fue echar para atrás la reforma educativa y la otra es basificar. Son, ¿cuántos? Ya 700,000 maestros y maestras que se han basificado. ¿Cuánto se hizo previamente? Así que difícil contestar cuántos años. Lo cierto es que si hay inversión en educación, hay posibilidades de desarrollo para el país y hay posibilidades de desarrollo y de transformación. Esa sería la primera pregunta. La segunda, aquí lo dejo. Desde su perspectiva como jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué políticas públicas requiere nuestro sistema educativo para que la escuela pública garantice equidad, inclusión, gratuidad, excelencia en la educación? Me parece que la educación debe tener un sentido humanista, un sentido cívico, que increíblemente desaparecieron durante mucho tiempo el civismo como parte de la educación. Debe ser científico. Soy científica y considero que la enseñanza de las matemáticas y la lectura son fundamentales en el proceso de desarrollo de un niño o una niña, y al mismo tiempo tiene que considerarse métodos educativos que garanticen que el niño y la niña tenga también el derecho a jugar. Esta visión en donde son 5 horas de clase y después 5 horas de tareas a los niños y a las niñas no es precisamente, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de los mejores pedagogos del mundo, la mejor manera de que un niño o una niña se desarrolle. El desarrollo infantil tiene que ver con el conocimiento, pero que tiene que ver también con la socialización y tiene que ver con la posibilidad de que un niño desarrolle todo su talento a partir de talleres, de juegos y de una vida mucho más digna y feliz. Así que considero yo que las horas de clase que tiene un niño o una niña en el salón deberían de ser suficientes para poder tener acceso al conocimiento. Por supuesto que una tarea genera disciplina, pero no debe abusarse nunca de ella. Así que considero que la educación científica, la educación humanista, la lectura como base fundamental del desarrollo del conocimiento son fundamentales como parte sustantiva de un modelo educativo.
Y bueno, la otra parte fundamental es el fortalecimiento de la formación de los maestros a partir de las escuelas normales y de todas las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, la Universidad Pedagógica Nacional y todo lo que significa la formación de las y los maestros. Esta idea de que no se requieren las normales, que en algún momento se hizo, y de que cualquiera podría ir a dar clases a una escuela primaria, no coincido, sino que la formación en normales es fundamental para tener una visión holística de la educación y poder generar las mejores condiciones de los maestros y las maestras. ¿Por qué se debe destinar presupuesto para garantizar el derecho a la educación? La descentralización educativa generó diversos problemas, entre otros, la diferencia en la inversión en la educación en las distintas entidades de la República. Hay entidades que destinan una parte muy importante a la educación, a las condiciones laborales de los maestros y las maestras, y hay entidades que además, con la historia de muchas entidades de corrupción, la educación nunca les importó, sino más bien intereses y privilegios dentro de los gobiernos. Yo estoy convencida que lo mejor que podemos hacer es invertir en educación. Evidentemente, cada entidad de la República es distinta, y por eso somos un país que tiene una condición fiscal de distribución de la riqueza. No podríamos pensar que el recurso que tiene Nuevo León debe quedarse en Nuevo León, porque entonces, ¿qué ocurriría con Oaxaca o con Guerrero? Así que la compensación que tiene que hacer el gobierno central, el Estado, para poder garantizar la inversión en educación en todas las entidades de la República es fundamental. Así que en la ciudad lo hemos hecho. Aquí hay 1.200.000 niños y niñas. Es, después del Estado de México, la entidad con más estudiantes, más similar al Estado de México. Y si aquí se pudo hacer, no veo por qué no se puede hacer en otras entidades de la República. Dice, ante la tendencia de los últimos años de limitar, incluso desaparecer la participación de los sindicatos en su materia de trabajo y en la representación de los agremiados, le pregunto, como ciudadana y como gobernante, ¿cuál es su concepto del sindicalismo y del CENTE en particular? A ver, no puede haber derechos de los trabajadores si no hay sindicatos. Creo yo que la gran virtud de lo que estamos viviendo hoy, pues también es fomentar la democracia dentro de los sindicatos, así como se fomenta en la sociedad. Yo les comparto que cuando fui universitaria crecimos como participando en muchísimas movilizaciones de distinto tipo. Y quizá las más importantes fueron para fortalecer el derecho de los maestros y las maestras, pero también en general la posibilidad de organización de los trabajadores. Una de las primeras movilizaciones donde participé pues fue la constitución del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que yo estoy convencida que los sindicatos son fundamentales. Al mismo tiempo, creo yo que no solamente en términos de la defensa de los derechos laborales, sino también en términos de lo que representa en particular el CENTE para la educación. Es decir, la participación en el proceso
de mejora educativa, al mismo tiempo que de defensa de los derechos, es fundamental. Y no podríamos pensar a México sin los sindicatos. Y creo yo que hoy, con la oportunidad que se abre de fortalecer la democracia sindical, pues es todavía mucho más poderoso la posibilidad de tener sindicatos con toda la legitimidad. Así que, pues ese es mi pensamiento. La siguiente pregunta se me fue, no sé si es la quinta. Miren, otra cosa que es fundamental, y eso como trabajadores del Estado, es el fortalecimiento del ISSSTE. Sé que el presidente de la República está trabajando en ello, pero la seguridad social y la salud de los trabajadores de la educación y de todos los trabajadores del Estado, pues tiene que ver con que el ISSSTE realmente sea una institución en donde el derecho a la salud, así como el derecho a la educación es fundamental, el derecho a la salud sea una garantía. Sé que el presidente, repito, está trabajando en ello y es algo que tiene que ser fundamental, el que maestros, maestras, trabajadores del Estado tengamos la posibilidad de tener los mejores servicios de salud, así como los niños y niñas tienen el derecho a la mejor educación, debemos garantizar los mejores servicios de salud. Y al mismo tiempo también, pues a las mejores condiciones de jubilación. También es algo que hemos platicado con el maestro y que es algo que evidentemente se requiere para todos recursos, pero tiene que haber, así como reconocemos el trabajo de los maestros y las maestras en su proceso educativo, tiene que reconocerse también una buena jubilación para los maestros y maestras y para todos los trabajadores. Y el último, el UCICAM. A ver, explíqueme bien el UCICAM, maestro. Sí, la Ley de Desarrollo Profesional Docente que se establece en el sexenio anterior fue revisada, fue modificada y se denomina ahora Ley General de Servicio de Carrera para las maestras y los maestros de México. Sin embargo, hemos platicado con los secretarios de Educación, hablo secretarios por el primero de ellos, el licenciado Esteban Moctezuma, luego con la maestra Delfina Gómez, ahora con la maestra Leticia Ramírez, de que es necesario hacer una revisión conjunta, artículo por artículo, de esta Ley General de Servicio de Carrera para maestras y maestros que se opera a través de la unidad de servicios, la UCICAM, para poder aterrizar lo que se establece en esta ley. Sin embargo, y lo sostenemos, creemos que en el ánimo de que la dejara pasar por ejemplo, Mexicanos Primero, de que la dejara pasar la derecha, hay un senador guanajuatense que constantemente está criticando a la escuela pública y otras fuerzas en la sociedad que critican, que realmente menosprecian el trabajo que se hace en las instituciones educativas, insisto, de carácter público. Lo que se hizo fue como buscar generar una sinonimia en el articulado y es cierto, se elimina el término permanencia, pero se quedan muchas normatividades que lastiman la dignidad laboral,
salarial y profesional de las compañeras y compañeros maestros. Por eso es un clamor generalizado a donde usted vaya en todo el país. Las maestras y los maestros se lamentan de que ahora tengan que esperar 2 años, por ejemplo, para poder cambiar su adscripción. Antes era 1 año nada más. Luego, ahora para poder tener una doble plaza, pues se tiene que trabajar en la plaza de origen, en primaria, pero la otra debe ser en otro nivel, ya sea en secundaria o en preescolar o en algún otro, aun cuando no se tenga el perfil profesional, y eso complica mucho las cosas. Además, hay unas limitaciones que son impensables en cuanto a la posibilidad de poder crecer en lo que antes era el escalafón y que ahora se llama la promoción vertical, pasar de maestro a subdirector, luego a director, a supervisor o jefe de sector, e igualmente en lo que es la promoción horizontal, lo que antes era carrera magisterial. Lo más delicado para nosotros es que ya van 2 años en que no se aplica presupuesto para la promoción horizontal, sino de quienes se van jubilando de carrera magisterial se toman recursos y ahí se aplica, pero la verdad no hay una congruencia entre o punto de comparación entre los compañeros que se jubilan y todos los de las nuevas generaciones, que estamos realmente en una renovación generacional en el ámbito de las educadoras y los educadores de México, de los docentes de México y del mundo, pero hablando aquí de nosotros, cada vez son más quienes aspiran a ganar un poquito mejor y entonces no pueden avanzar en el escalafón horizontal o promoción horizontal porque no hay recursos para eso. De tal manera que platicábamos ayer con la secretaria de Educación y quedamos en el acuerdo de establecer una comisión mixta donde revisemos artículo por artículo y veamos qué iniciativa podemos enviar a las señoras, a los señores diputados federales, a los senadores, para que nos ayuden a que realmente haya un cambio en la mal llamada reforma educativa, porque en el fondo realmente hubo un cambio nada más sintáctico y no semántico. En el fondo las cosas siguen igual o quizá empeoraron sustancialmente. Esa es la idea que hay en nuestras compañeras y compañeros y en eso vamos a pedir su apoyo en su momento. Le pregunto aquí al dirigente, al maestro Cepeda, porque pedimos a la secretaria de Educación Pública que se pudiera revisar este tema. Está aquí también, aprovecho, la senadora Antares, que es la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, que también la invitamos, porque sabemos que hay en la Cámara de Diputados ya fue aprobado un transitorio y exactamente, y estamos pues solicitando a los senadores que están aquí presentes que también pudiera aprobarse en el Senado de la República. Y me congratulo de que haya esta comisión, porque yo creo que lo que haya quedado de resabio de la mal llamada reforma educativa, que no permite la promoción de los profesores y que genera pues condiciones que no permiten el desarrollo de la educación y la posibilidad de los maestros y maestras de permitir condiciones que les permitan desarrollarse plenamente, no estamos de acuerdo.
Así que me congratulo de que esté esta comisión mixta y tienen pues todo mi apoyo para que esto pueda salir adelante. Finalmente, sí, el tema de las sumas, exactamente, de las jubilaciones, que es algo que sabemos que también se está trabajando con la Secretaria del Trabajo, lo conoce el Presidente de la República y también tienen todo nuestro apoyo. Sabemos que es un tema de recursos públicos, pero es finalmente justicia. Son graves los rezagos que nos dejó un modelo económico que empobreció la labor educativa, y no solo eso, la salud pública. Realmente, si lo pensamos, son apenas 4 años con una pandemia de 2. Aún así, han cambiado muchas cosas en el país y además vamos por el camino correcto. En estos 4 años se sientan bases de la transformación, pero hay pendientes, como siempre, es imposible resolver todo en 4 años. Y entre otras cosas, esos pendientes son garantizar el derecho a la educación y garantizar plenamente los derechos laborales de los profesores, de las maestras y maestros de nuestro país que tanto le han dado a México. Muchas gracias a todos y a todas. Fuerte el aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum, que nos ha expresado su pensamiento y su preocupación para dar respuesta a todos y cada uno de los puntos que en materia educativa se tienen que atender. Le pediría atentamente a nuestro líder nacional, el maestro Alfonso Cepeda Salas, nos dé su mensaje de cierre de este evento tan importante para todos los trabajadores de la educación de aquí y de todo el país. Voy a ser muy breve, ya se ha dicho mucho y creo que ha sido muy clara la posición de la doctora Claudia Sheinbaum en lo que tiene que ver con nuestra materia de trabajo y también con los derechos laborales y de toda índole de los trabajadores de la educación. Lo que le pedimos, y otra vez ya se lo solicitamos y otra vez lo hacemos, es que nos respalde con los amigos en la Cámara de Senadores, que nos ayude con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Tenemos ya una propuesta que elaboramos con el apoyo del mejor despacho actuarial del país en el tema que tiene que ver con pensiones y jubilaciones, y ya demostramos financieramente, con bases de datos confiables, que es posible hacer el cambio en el esquema de cuentas individuales o quizá buscar, como ahora lo anuncian en Chile, un sistema mixto, pero que les dé una expectativa de una mejor pensión, de una mejor jubilación a quienes ingresaron a partir del 2007, donde la reforma neoliberal a la ley del ISSSTE lastimó profundamente los derechos de quienes han ingresado a partir de esa fecha. Y por otro lado, entendemos, y eso es algo que hay que aceptar con toda la madurez que nos da ese criterio profesional que impera, que campea a lo largo y ancho del país entre los trabajadores de la educación, que es muy difícil volver al esquema de salarios mínimos, que más bien lo que le solicitábamos al señor presidente es que hubiera un avance, si no se puede también una homologación en el tope de jubilación que tienen los trabajadores agremiados al Seguro Social, que es de 25 UMAS. Nosotros todavía estamos en 10
Y bueno, si gradualmente vamos avanzando, creo que los compañeros lo van a aceptar con beneplácito, con júbilo, y se lo van a agradecer toda la vida al señor presidente. Y si no se dan las condiciones, esperamos que en el futuro inmediato lo podamos construir juntos. Gracias, doctora. Agradezco en nombre de los comités ejecutivos seccionales presentes, de los órganos nacionales de gobierno sindical y de todas las compañeras y compañeros de todo el país que se han conectado, el habernos brindado parte de su tiempo, su interés en cuál es la perspectiva de la doctora Claudia en los problemas que tienen que ver con nuestra materia de trabajo, que es la escuela pública, y que tienen que ver con los derechos de los trabajadores de la educación. Gracias por honrarnos con esta visita, doctora, y estaremos acompañándola a donde vaya en el país. Nuestros compañeros están en la mejor disposición. El domingo estará en Sinaloa y ya también allá la están esperando. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, y solamente me despido agradeciéndole, y que sepan que los que me conocen, que cuando digo las cosas las cumplo, que no solamente es por decirlas. Así que estamos acompañándolos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para la doctora Claudia Sheinbaum, quien hoy nos ha hecho sentir que es aliada de la educación y aliada de los trabajadores de la educación. Fuerte el aplauso para ella. Antes de despedir a nuestra invitada, reconocemos la presencia de la senadora María Graciela Gaitán Díaz de San Luis Potosí, de las diputadas Nancy Marlene Núñez Recendis, así como de Noemí Salazar López y de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava. A todos los senadores y diputados federales presentes, nuestro reconocimiento por estar aquí con los trabajadores de la educación del CENTE. Y ahora sí, con un fuerte aplauso, despidamos a nuestra invitada especial, a la doctora Claudia Sheinbaum, que hoy nos ha hecho sentir compañeros y amigos de ella, nos ha hecho saber su pensamiento en torno a nuestra materia de trabajo, la educación. Fuerte el abrazo para ella, muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros, y de cada una de las secciones del país reciba el fuerte abrazo de todos nuestros compañeros. Les pedimos atentamente, no se separen de esos lugares, se están tomando las impresiones fotográficas de este evento tan importante para todos los trabajadores de la educación del CENTE de México.